La mejor enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Un privilegio, mi querido hermano, saludarte siempre de nuestro ministerio Monte Olivar. Hoy traemos la explicación de un pasaje muy conocido por todos, que está en 2 de Timoteo 2:15. Leeremos la bendita palabra del Señor para que la puedas comprender en una forma más específica. Y dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿A qué se refiere este versículo? En esos tiempos del apóstol Pablo había una aglomeración en el término de finanzas, es decir, había una aglomeración del dinero, pero habían cambistas deshonestos que raspaban las monedas porque estaba equivalente su peso al valor. Raspaban las monedas para hacer nuevamente monedas en la acumulación de esa raspadura que le hacían a las monedas. Venían y la acumulaban y hacían monedas sin costo alguno. El término griego es dokimos, y esto significaba aquellos cambistas honestos que no permitían hacer eso. Eso le dice Pablo a Timoteo, le dice que fuera honesto en la predicación de la palabra. Aquí entramos a otra palabra que es ortotomeo, que significa que le dé el valor exacto a la palabra. Es decir, la predicación exacta de la palabra es muy importante, porque así sabremos qué es lo que quiso decir el autor en base a la escritura. Debemos de concentrarnos en las raíces griegas y hebreas para poder entender la palabra en una forma precisa. Esto se usaba más que todo con los carpinteros, porque hacían trazos rectos. Y los ingenieros de aquel entonces también hacían las carreteras en una forma recta y con un simbolismo literalmente para llegar más corto al camino encomendado. Decían y lo hacían en un trazo, por eso la versión King James dice cortar perfectamente, dice el versículo de 2 de Timoteo 2:15, que es cortar correctamente, porque este término de finanza deberían de hacer el peso de las monedas, cortarlo correctamente, sin el ámbito de engañar. Habían de estos cambistas ambiciosos que venían y le quitaban el peso a las monedas. Hoy te digo, mi querido hermano, la palabra no le podemos quitar ni poner. Tiene que llevar un peso exacto, y eso ya viene dada en el Señor, ese peso exacto. La palabra la tienes que predicar con precisión y de acuerdo al Espíritu Santo en esa guianza. Pablo le dice a Timoteo que debe de predicar la palabra recta y correcta. 2 de Timoteo 14 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mi querido hermano, acá Pablo daba un consejo a Timoteo que debería de explicar la palabra con el peso correcto y con la interpretación correcta, para que el Espíritu Santo obre en esos corazones cuando llegue la palabra, porque es necesario que llegue la verdad de la palabra. La palabra ha sido dada ya desde Génesis hasta Apocalipsis, y es necesario que la predicamos como el Señor la ha dejado, en ese peso exacto que habla su palabra. Tenemos que ser de esos cambistas honestos que este versículo menciona, y también en esa línea recta y darle el peso correcto a la palabra del Señor. Te invito a hacer esta oración conmigo.
Padre, reconozco que he pecado contra ti y quiero pedirte perdón por ello. Y quiero que desde este momento tú vengas a mi vida y la gobiernes para poder ser rescatado de esa vida de pecado. Anhelo ese cambio en mí y cambiar de rumbo en esa dirección que me lleva a ti. Todo esto se lo pido en el poderoso nombre de su Hijo Santo Jesús. Amén y amén. Ahora, mi hermano, te quiero invitar a que te suscribas a este canal de YouTube y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Monte Olivar, y no te pierdas las enseñanzas que te ayudarán a crecer espiritualmente. Y si tienes alguna petición de oración, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico ministeriomonteolivar@gmail.com. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima enseñanza.